padres fundadores de la sociología: Auguste Comte, Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber. Uno de los padres fundadores de la sociología es Comte. En realidad, él es quien le da nombre a la sociología. Él propone dividir la disciplina en dos partes. Por un lado, él analiza lo que es la estática social y por otro lado, la dinámica social. Por estática social, él entendía al conjunto de instituciones de una sociedad, como por ejemplo la economía, la política, etc. Y por otro lado, él analizaba la dinámica social, entendiendo por esta al desarrollo de las sociedades. Él proponía analizar las sociedades desde el punto de vista de su desarrollo. Él consideraba que en el desarrollo de la sociedad había tres estadios, que todos ellos, estos procesos, iban hacia la perfección. En el primer estadio, las sociedades tenían una base teleológica, es decir, que había fuerzas demoníacas o fuerzas divinas que explicaban los fenómenos sociales. En un segundo estadio, él encuentra el estadio metafísico, en el cual los fenómenos eran ideas abstractas. Y por último, el estadio positivo de la sociedad, en la cual se van a reemplazar las hipótesis por comprobaciones a partir de la observación y la experimentación. Es decir, que él utiliza el mismo método que se utiliza para analizar fenómenos hechos que se dan en la realidad y los traspasa a los fenómenos sociales. Otro de los fundadores de la sociología es Karl Marx. Él analizaba al hombre como un producto cultural, social e histórico. Él consideraba que la sociedad era una lucha de clases, era un espacio de conflicto y de colisión. Estas clases que él decía que estaban en lucha, en realidad eran posiciones antagónicas de la sociedad. No nos olvidemos que estos estudios él los realiza en un momento histórico determinado en el cual, a raíz del capitalismo, surge por un lado los dueños de los medios de producción y por otro lado los obreros, es decir, el proletariado. Él consideraba que el motor de la historia era la lucha de clases, que iba llevando a cambios, a transformaciones para lograr la superación y la alienación del hombre. Él hacía mucha referencia en sus análisis a la economía de Adam Smith y consideraba mucho el concepto de alienación del hombre. Él decía que cuando el hombre trabajaba, la fuerza enajenada era en realidad un proceso de alienación de estos hombres. De esta manera es como él estudia al hombre como un ser histórico, usando para ello el método del materialismo histórico. Emil Durkheim también era un sociólogo muy importante como uno de los fundadores de la sociología. Él decía que había que analizar a las sociedades de manera comparativa. Él concebía la sociedad como una gama de instituciones que existían por sí mismas independientemente de los miembros que las componían. Durkheim consideraba que el hombre era de naturaleza social y que su conducta estaba guiada por la misma sociedad, que tenía un conjunto de valores y principios que eran inculcados al hombre a través de la educación. Max Weber analiza la sociedad a partir de la acción social. ¿Qué era la acción social para este autor? Él consideraba que acción social era toda conducta dotada de significación, es decir, que el individuo al realizarla le otorgaba una significación especial. Dentro de esta rama, él consideraba que debían estudiarse las acciones sociales separando tres tipos de acción social. Una de las acciones sociales que él interpretaba era la tradicional, es decir, aquella que era guiada por la costumbre. Luego la emotiva, como la palabra lo dice, era movida por emociones, era la afectiva. Y por último, la racional. Esta acción social hacía una adecuación entre un medio y un fin. Weber decía que era importante interpretar, es decir, entender, comprender el origen, el desarrollo, las causas de cada acción social. Y cuando él habla de interpretar, se está refiriendo a la operación de comprender, es decir, desentrañar cuál es la causa
el significado o motivo de determinada acción. A su vez, él decía que no solamente había 3 acciones sociales que se distinguían en la sociedad, sino que dentro de la sociedad había también 3 tipos de relaciones sociales. Dentro del conjunto de relaciones, Weber distinguía a esas relaciones de conflicto, por ejemplo, una lucha por competencias. Luego, la comunal. Las relaciones comunales son aquellas que se dan entre grupos de pertenencias iguales, es decir, gente que compartía una misma situación y por tal se sentía con un sentimiento de pertenencia a ese grupo. Y por último, encontramos las asociativas. Las asociativas son, por ejemplo, un gobierno, es decir, son organizaciones burocráticas para llegar a un fin determinado.